El maíz es una planta artificial. Su nombre en náhuatl es centli. Hace 10.000 años, los antiguos americanos modificaron una hierba llamada teocintle mediante selección, hasta que crearon el maíz que hoy conocemos. El maíz es coexistente con la humanidad. Cuando se extinga nuestra especie, también se extinguirá el maíz, pues sus hojas son muy gruesas y no permiten la reproducción natural. Somos la humanidad de maíz porque es nuestra creación y nuestro sustento. Ayudó a que las culturas y civilizaciones de América sobrevivieran durante miles de años y sigue siendo una planta esencial para la supervivencia humana. Xikkakihkan intonakayotl ueltech senmasiu, akmachkihto, akmachkitokayoti, intonakayotl intomío, intonakayoh katonenka, katoyolka, kayehuatl inneknemi, kayehuatl inmolinia, kayehuatl inpaki, kayehuatl inhuetzka. Kaye innemi tonakayotl, senkanel omihtoa tekuhti tlahtokati tepewa. Kanonikihtak akkuitlaxkolkoyonki, ahtlakuani tekuti tlahtokati? Au, kanonikihtak aitakeh tepewa? San se intonalkayotl ikman intlali, ikyoltimani insemanahuatl, insemanahuac, titentimani tosentemach intonakayotl. Escuchad, lo que más necesitamos es el maíz. Por eso le dicen y nombran nuestra carne, nuestros huesos. Por el maíz vivimos, por él tenemos energía, por él andamos, por él nos movemos, por él nos regocijamos, por él reímos. Es muy cierto lo que se dice. El maíz es la vida de los señores, los gobernantes y los conquistadores. ¿Dónde he visto señorío con el estómago vacío o señor y gobierno que no coma? ¿Dónde he visto conquistador sin provisiones? Solo por el maíz permanecemos en la tierra y vivimos en el universo. Solo por el maíz llenamos y poblamos el universo. El mito creativo Anahuaca afirmaban que el ser humano fue hecho de masa de maíz. Eso significa que, así como el maíz es un producto intencional, podemos crearnos a nosotros mismos mediante intención y esfuerzo. Esto beberéis y esto comeréis. Esta será vuestra devoción y vuestro sustento. Popol Vuh.